Recién arranca el año. Pero bueno. Pero no importa, vamos que podemos. Tenemos una gran invitada hoy. Sí. ¿A quién tenemos? Vamos a presentarla. Ella es la doctora Denise Housay, vos corregime si lo estoy diciendo mal, es abogada de la UCA, matriculada en Capital Federal y La Plata, posgrado en Ley de Riesgo del Trabajo en la UCA. Cursó premáster en Derecho Empresarial en la Universidad Austral, maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales en la Universidad de 3 de Febrero y es una gran especialista en todo lo que tiene que ver con el derecho laboral. Gracias, Denise, por estar. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Gracias por Muy venir. bien. Un tema muy de actualidad. Tenemos un montón para preguntarte. No sé por dónde querés empezar porque tema laboral. Acá han venido varios laboralistas, todos nos han planteado, la mayoría está en contra de toda la reforma. La verdad que es muy controvertido todo lo que se está planteando. No sé cuál es tu opinión al respecto. Y sí, o sea, la realidad es que se sancionó una ley de modernización laboral y yo creo que el objetivo era atraer nuevos inversores para generar nuevos puestos de trabajo, pero la realidad es que se vieron cercenados un montón de derechos a los trabajadores. Como dije, es un tema muy de actualidad, o sea, hoy en todos los diarios se ve que justamente, o sea, la CGT interpuso una demanda declarando la inconstitucionalidad de 80 artículos en primera instancia, o sea, solicitando una medida cautelar. En primera instancia, lo que ocurrió fue que se hizo lugar a la medida cautelar y el Estado apeló, pasó a Cámara y en Cámara, pasó a Cámara pero con efecto devolutivo. Entonces eso significaba que se seguía suspendiendo justamente la ley laboral. Y lo que hizo, o sea, se fue en queja y lo que hizo la Cámara la semana pasada fue sacar un fallo con efecto suspensivo. Entonces, hoy en día está vigente la ley laboral. Entonces, que es la ley de modernización laboral que claro. mandó el oficialismo, el gobierno al Congreso y se aprobó. totalmente. Que ahí también preguntarte, ¿no? Porque muchos hablan, esto que vos decías, bueno, van a venir mayores inversiones, entonces la pregunta tiene que ver un poco con, ¿se busca en realidad que haya más trabajo o desde tu perspectiva lo que se busca es flexibilizar los derechos? Justo falta poco para el 1 de mayo, Día del Trabajador. ¿Cómo ves esos puntos y contrapesos, ¿no? que se plantearon en estos debates que se dieron? Que bastante express los debates, ¿no? Totalmente. La realidad es que yo creo que se flexibilizaron derechos, justamente se cercenaron los derechos de los trabajadores. Hay diferentes principios en el derecho del trabajo, que es el principio de progresividad. Entonces hay un montón de derechos que habían ganado los trabajadores que con esta nueva reforma lamentablemente se perdieron. El tema del banco de horas, el tema de la indemnización. La realidad es que son temas que el trabajador, la verdad que está muy preocupado y yo lo que espero es que, yo creo que también el tema es porque se habla de la industria del juicio. Entonces, lo que quería, o sea, el fin de esta ley era que los empresarios se traten de frenar justamente la litigiosidad laboral. Y la realidad es que si nosotros hacemos una estadística, hoy por hoy, en todos los juzgados de todo el país, el 20% son por despidos. O sea, la realidad es que se arreglan siempre en el Ministerio de Trabajo. O sea, no hay un cúmulo muy grande. La mayoría sí es por accidentes y enfermedades profesionales, que hoy por hoy están desbordados los juzgados. Que, bueno, también en febrero entró en vigencia el nuevo baremo. Eso te íbamos a preguntar. Claro. No, preguntale porque es un temón ese, ¿eh? Eso te íbamos a preguntar, yo lo tenía por acá. Porque lo que tiene son muchas implicancias respecto del ejercicio de los derechos del trabajador y también a la hora de asumir el rol de defensa que tiene el abogado con respecto a esos derechos. Como que quedó, desde mi perspectiva, porque me tocó con este nuevo baremo hacer algunas negociaciones, súper reducido y totalmente desmantelado en términos de lo que son las categorías o la nomenclatura por el cual se va de alguna forma generando, ¿no? Esos. Hablando de la reforma, o sea, la ley de modernización y tanto la reforma también del baremo, los dos dicen que son de aplicación inmediata y también violan un principio que es el principio de retroactividad de la ley. Entonces, ¿qué pasa? Hay accidentes que en realidad ocurrieron hace 1 año y medio, por ejemplo, hablando de accidentes o enfermedades laborales, y se quiere que se aplique en forma inmediata el nuevo baremo. Y el nuevo baremo, en diferencia a la anterior, da incapacidades fijas.
antes el médico lo que podía hacer era, por ejemplo, había una incapacidad del 4 al 10%. Entonces, evaluaba el caso en concreto y decía, para este trabajador corresponde tal incapacidad. Ahora directamente no solo que se disminuyen, sino que son fijas. Entonces termina siendo cerrado y la realidad es que no es lo mismo, por ejemplo, si hablamos de una rotura de meniscos, no es lo mismo una persona en la cual tuvo que tener una intervención quirúrgica que una que no lo tuvo. Entonces, la realidad es que termina también cerciorando el tema de los derechos de los trabajadores, porque les van a dar la misma incapacidad a una persona que tuvo un accidente muchísimo más grave, pero porque se trata de la rodilla. Exactamente. El otro día tuvimos un caso de un chico que se accidentó la mano derecha. Estuvo internado, le tuvieron que colocar clavos y demás, y habían puesto en lo que es la evolución mano izquierda. Entonces nosotros dijimos, no es la mano derecha, no es la mano izquierda, es la mano derecha. Mira, vale lo mismo, se terminó, fíjate que hay un nuevo baremo. Claro, cuando fuimos al nuevo baremo dijimos, no puede ser. O sea, no importa si es miembro hábil o si no es miembro hábil. Exactamente. Entonces, qué desastre que han hecho. Digo, porque no sé cómo sigue ahora el tema, el recorrido judicial que tiene esta nueva reforma, porque ya tocó. O sea, lo que está ocurriendo hoy, por ejemplo, es que directamente los peritos de oficio están haciendo las pericias con el baremo anterior y con el nuevo baremo. Sí. Porque teniendo miedo que después se caiga, digamos. O, por ejemplo, el demandado, o sea, la RT pida la nulidad porque en realidad, como es de aplicación inmediata, entonces se tenga que retrotraer todo. Así que... Trabajo doble. Sí. Ahora va a haber una movilización de la CGT el 30. El 30. ¿Vos creés que esto se puede llegar a revertir? Que conociendo un poco la justicia, yo estoy un poco asombrada de a dónde llegó, a dónde escaló esta reforma, porque como decís vos, fue un debate muy rápido. Se entendía que el gobierno buscaba tener los números en el Congreso para llevar adelante modificaciones, pero viste, uno nunca se imagina que van a tocar cosas tan trascendentales como las que estamos contando acá y que le cambian totalmente la vida al trabajador y a la trabajadora. O sea, y de forma express, porque ni siquiera siguió un debate serio escuchando las consecuencias de la reforma. Y tal vez muchos no eran conscientes y van a ser conscientes cuando probablemente llegue la demanda, en este caso tengan que aplicar esta nueva norma con lo haremos, o un despedido que no le cuentan ni siquiera la antigüedad, no sé. El punto es, de ahora en más, el recorrido judicial de esta reforma. Para mí, en realidad, va a haber una mayor judicialización. En vez de que haber menos juicios, van a ser muchísimo más los juicios que se presenten justamente por la inconstitucionalidad. O sea, justamente porque se están violando... violando convenios de OIT que tienen jerarquía constitucional. Es impresionante y la verdad es que están los trabajadores. O sea, yo lo único que espero es que lleguen las inversiones y se generen los puestos de trabajo, porque la realidad es que si no es un retroceso. Total. A mí me gustaría preguntarte, para ir cerrando la entrevista, pero preguntarte si vos tuvieras que dejar de hacer lupa sobre el tema específico de cada uno de los artículos que se fueron modificando en la ley de modernización laboral, ¿cuál crees que es la razón real por el cual se toca esta ley en particular, que es tan sensible y que hace a la calidad y a también el ejercicio de los derechos de los trabajadores? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se quiere lograr de verdad más allá del discurso desde tu perspectiva legal, no? O sea, yo creo que era necesaria una reforma justamente porque estamos en una nueva era, estaba todo el tema del teletrabajo, o sea, era necesario. Yo creo que fue algo que los empresarios necesitaban, delimitar bien las reglas de juego, que se sepa bien el interés aplicable, que no sea con respecto al juzgado de turno, si me toca el juzgado A, entonces sé que me va a tocar esta tasa de interés. Y la realidad es que para incentivar las inversiones eran necesarios que se marquen bien las reglas de juego, pero los que terminaban perdiendo fueron los trabajadores. Yo igual en términos prácticos no sé qué inversiones pueden llegar a venir porque, como decís vos, la litigiosidad no era alta. Las reglas de juego más o menos estaban y el empresariado no tenía mayores quejas, en algunos casos por ahí los pequeños y medianos que... yo he escuchado casos de, despidieron a alguien, tuvieron grandes problemas económicos por ese
por ese monto que tuvieron que pagar. Pero después, más allá de eso, digo, los grandes que están acostumbrados a las reglas de juego que conocían y que ahora cambian por completo, digo, no entiendo concretamente en términos prácticos en qué inversiones, cómo decidiría un empresario con estas nuevas reglas invertir en la Argentina. Digo, no le veo no le veo en términos prácticos el beneficio, ¿no? Porque digo, si esa fue la excusa, la verdad que tendríamos que haber visto rápidamente empresas instalándose, por la mano de obra barata que podían haber llegado a conseguir, y no está pasando. No está pasando y no está generando trabajo. Sí, la verdad es que, es algo que queremos todos como argentinos, que la Argentina crezca y que se generen puestos de trabajo, pero la realidad es que, estamos en una crisis profunda y hoy en día no está ocurriendo. No. Es importante decir esto que vos marcaste en un momento, que tiene que ver con, ¿era necesaria la reforma? Bueno, era necesaria la reforma. ¿Fue lo que se necesitaba? ¿Cómo se hizo? Bueno, yo ahí abriría un gran interrogante, porque creo que se persiguieron fines distintos que no tienen que ver con preservar los derechos del trabajador ni ampliar el mundo del mercado laboral, sino de alguna forma, como vos lo empezaste a decir en la entrevista, flexibilizar los derechos y hacer que el trabajador un poco pague ese derecho de adaptación a estas nuevas reglas de juego, y creo que eso es un poco peligroso, Sí, ¿no? el costo lo paga el trabajador. Total, eso está bueno remarcarlo. Denise, gracias por haber venido, gracias por habernos acompañado. Siempre es un privilegio escuchar a profesionales que saben mucho de una materia en particular. Bueno, un placer. Muchas gracias.